Después de 12 años de matrimonio, oí a mi esposa decirle a su mejor amiga que nuestros 2 hijos no eran míos. Ella se rió y dijo, «Él realmente cree que esos niños son de él. ¿Puedes creerlo?» Pedro y yo siempre nos reímos de eso. Él es el mayor idiota. Quedé devastado. Entonces, en silencio, empecé a planificar su fin de semana especial, y lo que pasó después fue increíble. Antes de seguir, te invito a que te suscribas al canal y le des a me gusta. Esto me ayuda mucho. Y dime, ¿desde dónde me estás escuchando? ¿Qué hora es en tu país? Me encantará saberlo. Lucas creía, de todo corazón, que los niños eran suyos. Yo me quedé paralizado en el pasillo, con la mano todavía en el pomo de la puerta. Me llamo Daniel Carter y acababa de escuchar a mi esposa, con quien llevaba casado 12 años, destruir todo lo que creía saber sobre mi vida. Tenía 41 años. Era profesor de biología de secundaria en Austin, Texas, y al parecer, el mayor idiota que jamás había existido. La voz de Joanna venía de la cocina, con ese tono específico que usaba cuando se sentía muy astuta. La escuela había terminado más temprano debido a una tormenta, y yo había conducido a casa bajo la lluvia, ansioso por darle una sorpresa. En cambio, me quedé parado, escuchándola reírse de la mayor decepción de mi vida. ¿Puedes creerlo? 12 años y él no tiene ni idea. Pedro y yo siempre nos reímos de eso. Daniel es el idiota supremo. Mis piernas se aflojaron. Sofía tenía 10 años, Tiago, 8. Tenían mis ojos, o eso siempre pensé. Me llamaban papá. Yo era el entrenador del equipo de béisbol de Tiago. Sofía y yo trabajábamos juntos en proyectos de ciencias todos los fines de semana. La ironía no me pasó desapercibida. Me ganaba la vida enseñando genética, pero, al parecer, no podía ver lo que estaba justo delante de mí. La mejor parte es lo orgulloso que se pone cuando la gente dice que Tiago se parece a él, continuó Joanna, con la voz rebosante de diversión. De tal palo, tal astilla. Si él supiera, puse las llaves en silencio sobre la mesita de la entrada. Mis manos temblaban, pero mi mente ya estaba trabajando. 12 años de matrimonio. 12 años creyendo que estaba construyendo una familia con alguien que me amaba. 12 años siendo engañado por una tonta mientras se reía de ello con sus amigos. Pedro quiere que se lo cuente pronto, dijo ella. Cree que ya es hora de que los niños sepan quién es su verdadero padre. Pero, sinceramente, ¿para qué complicar las cosas? Daniel paga por todo. Hace todo el trabajo duro, y Pedro se convierte en el tipo divertido que ven los fines de semana cuando le digo a Daniel que voy a casa de mi hermana. Me di la vuelta hacia la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que ella lo oiría, pero Joanna siguió hablando, completamente ajena al hecho de que su secretito perfecto acababa de estallar de la peor manera posible. Debería sentirme mal, pero... sinceramente, Daniel lo hizo todo tan fácil. Nunca cuestionó nada, nunca pidió pruebas. Simplemente aceptó todo lo que le dije como el buen marido que es. La lluvia seguía cayendo cuando volví a mi camioneta. Me quedé allí durante 20 minutos, viendo cómo el agua corría por el parabrisas, antes de finalmente entender lo que tenía que hacer. Ya no se trataba de ira, se trataba de justicia. Conocí a Joanna hace 15 años en una conferencia de profesores en Dallas. Trabajaba como profesora sustituta. Era hermosa y encantadora, con una risa que hacía que todos en la sala se dieran la vuelta para mirarla. Yo tenía 28 años. Recién salido de la escuela de posgrado y completamente enamorado. Nos casamos después de 3 años de noviazgo y Sofía llegó 2 años después. Me dediqué a ser el tipo de padre que siempre quise tener. Mi propio padre trabajaba en la construcción y nunca estaba muy cerca, así que me aseguré de estar presente en todo, en cada obra de teatro escolar, en cada partido de fútbol, en cada rodilla raspada. Cuando nació Tiago, 2 años después de Sofía, sentí que mi vida estaba completa, pero ahora, sentado en mi camioneta, empecé a recordar las cosas de una manera diferente. Cómo Joanna siempre parecía tener planes de fin de semana que no me incluían. Cómo se llevaba a los niños a visitar a su hermana en San Antonio, pero nunca traían fotos o historias. Cómo manejaba nuestras finanzas y siempre parecía tener dinero para cosas que no habíamos planeado. Pedro Alves. Conocía el nombre. Era un contratista que había hecho algunos trabajos en nuestra casa 3 años antes. Joanna insistió en que lo contratáramos, a pesar de que su oferta era más alta, diciendo que confiaba más en él que en los demás. Era guapo de una manera rústica que hacía que las mujeres lo notaran. Recordé cómo Joanna siempre se inventaba excusas para quedarse afuera mientras él trabajaba, llevándole té helado y charlando. La cronología estaba empezando a tener sentido de la peor manera posible. Tiago tenía 8 años. Pedro había trabajado en nuestra casa 3 años antes, pero Joanna podría haberlo conocido desde hace más tiempo. Sofía tenía 10 años. Eso se remontaba aún más atrás. Pensé en cómo Joanna siempre insistía en encargarse sola de las citas médicas de los niños, cómo los certificados de nacimiento y las tarjetas del seguro social de ellos
estaban encerrados en un archivador al que nunca tuve motivos para acceder. Cómo se había mostrado inflexible en no quererme en la sala de partos para el nacimiento de Tiago, alegando que era demasiado personal y que necesitaba espacio. Las señales estuvieron ahí todo el tiempo, pero yo era demasiado confiado para verlas, demasiado ocupado siendo un buen marido y padre para cuestionar si la familia que me esforzaba tanto por mantener era, de hecho, mía. Mi teléfono vibró con un mensaje de Joanna. ¿Dónde estás? Creí que volverías a casa más temprano. Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato antes de responder. La tormenta nos retrasó. Llegaré a casa más tarde. No me esperes despierta. La mentira fue fácil. Al parecer, yo no era el único en este matrimonio que había aprendido a engañar. Conduje por Austin durante 2 horas esa noche, mi mente reviviendo 13 años de recuerdos, buscando grietas en los cimientos de todo lo que creía. Cuando finalmente llegué a casa, Joanna estaba durmiendo y yo me quedé parado en la puerta de las habitaciones de los niños, estudiando sus rostros a la tenue luz del pasillo. Sofía siempre me había dicho que tenía mi terquedad. Tiago supuestamente tenía mis manos, pero mirándolos ahora, con nuevos ojos y un corazón roto, podía ver la forma de la barbilla de Tiago, la manera en que el pelo de Sofía crecía en un remolino en la nuca, detalles que nunca había notado porque nunca tuve una razón para mirar. Pasé la mañana siguiente enseñando mi clase avanzada de biología sobre genética y cuadros de Punnett, explicando a los jóvenes de 17 años cómo se pasaban los rasgos de los padres a los hijos. La ironía era sofocante. Aquí estaba yo, enseñando la ciencia de la herencia mientras estaba completamente ciego a ella en mi propia casa. Durante mi descanso para almorzar, me senté en mi aula vacía y tomé una decisión. No iba a confrontar a Joanna, no iba a haber ninguna escena dramática en la que exigiera la verdad y le diera la oportunidad de mentir para salirse con la suya o de alguna manera volcar la situación en mi contra. Esta situación requería un enfoque diferente. Abrí mi laptop y empecé a buscar pruebas de paternidad, abogados de divorcio, leyes de custodia de menores en Texas, registros financieros y cómo proteger los activos. Siempre fui metódico en mi enfoque de los problemas, y este sería el problema más importante que jamás tendría que resolver. Para cuando terminó la escuela ese día, tenía un plan en marcha. Joanna pensaba que era astuta, pensaba que me había engañado por completo, pero cometió un error crítico. Subestimó lo inteligente que podía ser cuando lo necesitaba. Esa noche, me senté a la mesa del comedor con mi familia, escuchando a Sofía hablar sobre su próximo proyecto para la Feria de Ciencias y a Tiago quejarse de su tarea de matemáticas. Joanna me sonrió desde el otro lado de la mesa, interpretando el papel de esposa y madre amorosa, sin sospechar nunca que yo sabía la verdad. «Pareces callado esta noche», dijo, extendiendo la mano para apretar la mía. «¿Está todo bien?» La miré a los ojos, esos ojos que me habían mentido durante más de una década, y le devolví la sonrisa. Solo pensaba en lo mucho que significa para mí nuestra familia, dije, en cómo haría cualquier cosa para proteger lo que hemos construido juntos. Ella apretó mi mano de nuevo. «Eres un hombre tan bueno, Daniel. Soy tan afortunada de tenerte». Yo le devolví el apretón. Mi sonrisa nunca vaciló. Siento exactamente lo mismo, pero por dentro algo había cambiado. Ya no era el marido ingenuo que aceptaba todo como verdad. Era un hombre con un plan y lo iba a llevar hasta el final. Pasaron 3 semanas antes de que hiciera mi primer movimiento. Había pasado cada momento libre recopilando información, documentando patrones y construyendo mi caso. La parte más difícil fue actuar con normalidad cerca de Joanna y los niños, fingiendo que todo estaba bien mientras mi mundo había sido puesto patas arriba. Empecé programando las pruebas de paternidad. No el tipo que comprarías en la farmacia, sino pruebas legales apropiadas que serían válidas en un tribunal. Le dije al técnico de laboratorio que las necesitaba para fines de seguro, una mentira inofensiva que me dio la documentación que necesitaba sin levantar sospechas. Obtener las muestras fue más fácil de lo que esperaba. Unos pocos mechones de pelo de sus cepillos, recogidos mientras estaban en la escuela. Muestras de saliva de los vasos que usaron en el desayuno, recogidas y almacenadas correctamente. Para mi muestra, simplemente fui al laboratorio durante mi hora de almuerzo. Mientras esperaba esos resultados, comencé la investigación financiera. Joanna se encargaba de la mayoría de nuestras cuentas bancarias, pero yo tenía acceso a los extractos. Lo que encontré me revolvió el estómago. Retiros que no recordaba haber autorizado. Transferencias a cuentas de las que nunca había oído hablar. El dinero que debería haber ido a los fondos universitarios de nuestros hijos estaba desapareciendo en el aire. Contraté a una detective privada llamada Carolina Morais, una ex policía que se especializaba en casos de adulterio. Le pagué con dinero de una antigua cuenta de ahorro que Joanna no conocía,
una que había abierto años atrás con la herencia de mi abuela. Necesito saberlo todo, le dije a Carolina durante nuestro primer encuentro en una cafetería del centro. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? ¿Dónde se encuentran? Todo. Carolina fue profesional y directa. Esto va a doler, me advirtió. ¿Estás seguro de que quieres saber el alcance de esto? Pensé en Joanna riendo por teléfono, llamándome el idiota supremo. Estoy seguro. Los resultados de paternidad llegaron primero. El lenguaje oficial era frío y clínico, pero el significado era claro. No hay probabilidad de que yo fuera el padre biológico de Sofía o Tiago. Ver eso en blanco y negro me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Aunque me había preparado para este resultado, me senté en mi camioneta en el estacionamiento del laboratorio, mirando los papeles que confirmaban mis peores miedos. Los niños que había criado, amado y protegido toda mi vida no eran míos. Cada fiesta de cumpleaños, cada cuento antes de dormir, cada momento de orgullo se había construido sobre una mentira. Pero entonces pensé en otra cosa. La biología no me hizo su padre. El amor lo hizo, el cuidado lo hizo. Estar allí todos los días durante 10 y 8 años lo hizo. Esa era la verdad. Fuera lo que Joanna había hecho, esos niños seguían siendo mis hijos en todos los sentidos importantes. La diferencia era que ahora iba a luchar por ellos de verdad. El primer informe de Carolina llegó 2 días después, y fue peor de lo que había imaginado. Tenía fotos, recibos de tarjetas de crédito, registros de hoteles que se remontaban a años. Juana y Pedro no solo estaban teniendo una aventura, estaban viviendo una doble vida. Los viajes de fin de semana que Joanna me decía que eran visitas a su hermana eran en realidad escapadas románticas. El dinero que faltaba en nuestras cuentas estaba financiando su relación. La evidencia más perjudicial fue una grabación que Carolina había hecho de Juana y Pedro hablando en un restaurante. Estaban discutiendo sus planes para el futuro, cómo eventualmente se mudarían juntos y cómo les darían la noticia a los niños sobre quién era su verdadero padre. Hablaban de mí como si fuera un inconveniente temporal, alguien que simplemente desaparecería cuando ellos estuvieran listos para ser una familia de verdad. Escuché esa grabación 3 veces, sentado solo en mi aula después de la escuela. Cada vez se sentía como un cuchillo girando en mi pecho, pero también fortaleció mi determinación. Pensaban que yo era débil, pensaban que yo era estúpido. Estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. Cuanto más hurgaba, más elaborado se volvía el engaño. Carolina descubrió que Pedro había estado en la vida de Joanna desde antes de que nos casáramos. Salieron en la universidad, rompieron cuando él se mudó a Houston por trabajo, pero se reconectaron cuando él se mudó de nuevo a Austin 5 años después. Eso fue 2 años después de nuestro matrimonio, justo cuando nació Sofía. La cronología se estaba volviendo más clara, y era devastadora. Toda nuestra relación había sido una mentira desde el principio. Yo había sido la opción estable, el marido confiable que podía proveer para ella y los niños mientras ella mantenía su relación real con Pedro. Encontré evidencia de una cuenta bancaria conjunta que Joanna y Pedro compartían, una que había estado activa durante 7 años. El dinero fluía de nuestra familia a esta cuenta regularmente. El dinero que yo ganaba enseñando ciencias a adolescentes se estaba utilizando para financiar su vida secreta juntos. Pero el peor descubrimiento llegó cuando Carolina me mostró los registros de propiedad. Pedro y Joanna compraron una casa juntos hace 3 años usando dinero que salió de nuestra cuenta de ahorro conjunta. Habían estado planeando esto durante años, construyendo un futuro que no me incluía. Solo están esperando el momento adecuado, explicó Carolina, mostrándome fotografías de la casa. Era en un barrio agradable, con un gran patio trasero y buenas escuelas cerca. Basado en lo que he observado, creo que están planeando hacer su jugada pronto. Miré las fotos de la casa donde mis hijos aparentemente estaban destinados a vivir con su verdadero padre y la mujer que me había mentido durante más de una década. La casa que yo, sin saberlo, había ayudado a pagar. Esa noche hice algo que nunca había hecho antes. Revisé el teléfono de Joanna mientras ella estaba en la ducha. La evidencia que encontré allí fue abrumadora. Mensajes de texto entre ella y Pedro que se remontaban a años, llenos de detalles íntimos sobre su relación y bromas crueles sobre mí. Mensajes sobre los niños, discutiendo cómo manejar la transición cuando finalmente les dijeran la verdad. Un hilo de mensajes me enfermó físicamente. Estaban discutiendo cómo minimizar los daños cuando finalmente lo revelaran todo. Pedro quería contárselo a los niños gradualmente, dejarlos acostumbrarse a la idea. Joanna estaba presionando para una ruptura limpia, argumentando que sería más fácil para todos si simplemente se quitaban la tirita de una vez. Cuanto más esperemos, más difícil será para ellos, escribió Pedro. Se merecen saber quién es su verdadero padre. Daniel probablemente querrá visitas, respondió Joanna. Tenemos que estar preparados para esa pelea. Que lo intente,
respondió Pedro. La sangre es la sangre. Ningún tribunal le dará la custodia cuando la verdad salga a la luz. Puse el teléfono exactamente donde lo encontré y me fui a la cama, acostándome en la oscuridad junto a la mujer que había estado planeando destruir mi vida durante años. Se dio la vuelta dormida y puso su brazo sobre mi pecho, el mismo gesto de afecto que una vez me hizo sentir amado y seguro. Ahora se sentía como una serpiente enroscándose en mí. Pero Pedro se equivocó en una cosa. No iba a luchar por las visitas. Iba a luchar por la custodia completa. E iba a ganar porque tenía algo que ellos no tenían. La verdad debidamente documentada y un plan que nunca vieron venir. Me di otra semana para finalizarlo todo. Cada detalle tenía que ser perfecto. Cada prueba debidamente documentada y legalmente sólida. No iba a darles ninguna oportunidad de distorsionar la narrativa o de hacerme parecer el malo. El siguiente paso fue asegurar la representación legal. Contraté a Catarina García, una de las mejores abogadas de derecho familiar en Austin. Era cara, pero después de ver la evidencia de Carolina y los resultados de las pruebas de paternidad, estaba segura de que teníamos un caso sólido. Este es uno de los casos de fraude más claros que he visto, me dijo durante nuestra consulta. El engaño financiero por sí solo es motivo de daños significativos, pero cuando se añade la cuestión de la paternidad y la evidencia de planificación a largo plazo, para excluirlo de la vida de los niños, estamos en una posición fuerte. Liquidé la cuenta de ahorro que Joanna no conocía y transferí el dinero a una nueva cuenta en un banco diferente. También alquilé una caja de seguridad y guardé copias de todas las pruebas allí. Si Joanna intentaba destruir algo o alegaba que yo había fabricado la evidencia, tendría copias de seguridad a las que ella no podría acceder. La parte más difícil fue mantener la fachada en casa. Todos los días tenía que fingir que todo era normal, sabiendo que toda nuestra vida juntos estaba a punto de implosionar. Ayudé a Sofía con su proyecto para la Feria de Ciencias, fui a los partidos de béisbol de Tiago, y tuve conversaciones en la cena con Joanna sobre nuestros planes para el verano. Pero también estaba haciendo el trabajo de base. Empecé a documentar mi relación con los niños, tomando fotos y videos de nuestro tiempo juntos, guardando trabajos escolares y boletines, reuniendo evidencia de que yo había sido su cuidador principal en todos los sentidos significativos. La biología puede no haberme hecho su padre, pero iba a demostrar que yo era el padre que realmente los había criado. 2 semanas antes de que planeara ejecutar mi plan, Joanna me dio una oportunidad que no esperaba. Anunció que quería hacer un viaje de fin de semana con sus amigas a San Antonio por su cumpleaños. Solo un fin de semana de chicas, dijo, mostrándome la reserva del hotel en su teléfono. Vanessa lo está organizando todo. No hacemos algo así en años. Sabía que era una mentira. Carolina ya había confirmado que Pedro estaría en San Antonio ese fin de semana para un proyecto de construcción, pero sonreí y le dije que sonaba como una gran idea, que se merecía divertirse un poco con sus amigas. ¿Estás seguro de que puedes manejar a los niños solo durante 3 días? Preguntó, con solo un toque de condescendencia en su voz. Creo que puedo arreglármelas, respondí, luchando por mantener el tono de mi voz. He sido su padre durante 18 años. Conozco sus rutinas. La ironía de esa declaración no pasó desapercibida para ninguno de los dos, aunque por razones diferentes. Ese fin de semana se convirtió en mi fecha límite. Para cuando Joanna regresara de San Antonio, todo estaría en movimiento. Los papeles legales serían presentados, la evidencia sería enviada, y la vida que ella había construido sobre mentiras comenzaría a desmoronarse a su alrededor. Pasé las siguientes 2 semanas despidiéndome de la vida que conocía. Aunque nadie más se daba cuenta de que eso era lo que estaba haciendo, memoricé el sonido de la risa de los niños en el desayuno, la forma en que la luz de la mañana entraba por la ventana de nuestra cocina, la sensación de ser parte de una familia que pensé que era real. Sería la última vez que cualquiera de esas cosas se sentiría inocente. Después de este fin de semana, todo sería diferente, pero por primera vez en semanas, sentí algo más que dolor. Sentí un propósito. El viernes por la tarde, le di un beso de despedida a Joanna y la vi alejarse para su falso fin de semana de chicas. Los niños se quedarían a dormir en casa de mi hermana, algo que había arreglado para mantenerlos alejados de lo que estaba a punto de suceder. El lunes por la mañana, todo estaba en marcha. Entregué los papeles de divorcio primero, dejándolos en la oficina de Joanna donde sus compañeros de trabajo pudieran verlos. Luego solicité la custodia de emergencia de ambos niños, respaldada por la evidencia de ADN y la documentación de Carolina sobre el engaño de Joanna. Las acusaciones de fraude financiero vinieron después, con extractos bancarios que mostraban exactamente a dónde había ido nuestro dinero, pero la pieza que la destruiría por completo era la carta que le había pedido a Catarina que preparara para la esposa de Pedro. Sí, Pedro estaba casado. Carolina había descubierto ese detalle particular 3 semanas después de comenzar su investigación. Su esposa, Diana,
No tenía ni idea de la doble vida de él con Joanna o de los hijos que había engendrado mientras estaba casado con ella. Diana recibió copias de todo: las pruebas de paternidad, las fotos, los extractos bancarios, los documentos de propiedad, todo lo que probaba que su marido había vivido una mentira durante años. Cuando Joanna regresó de San Antonio el domingo por la noche, encontró una casa vacía. Me había mudado durante el fin de semana, llevándome solo lo que era mío y dejando atrás un único sobre en la mesa de la cocina. Dentro había una copia de todo: los resultados de ADN, la petición de custodia, la evidencia de fraude financiero y una carta que yo había escrito. Me llamaste el idiota supremo, decía la carta. Te reíste de lo inconsciente que era, de lo fácil que fue engañarme durante 12 años. Tenías razón en una cosa: fui tonto por confiar en ti, pero cometiste un error crítico. Subestimaste lo inteligente que podías ser cuando lo necesitaba. Mientras construías tu vida secreta con Pedro, yo estaba construyendo un caso que destruirá todo lo que dabas por sentado. Los niños que usaste como peones en tu juego merecen más que padres que les mienten sobre su propia identidad. Voy a luchar por ellos con todo lo que tengo y voy a ganar. Porque, a diferencia de ti, yo realmente puse sus intereses en primer lugar. La batalla judicial duró 6 meses, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. Las mentiras de Joanna eran demasiado extensas, demasiado bien documentadas y demasiado perjudiciales para que cualquier tribunal las ignorara. Se me concedió la custodia total de Sofía y Tiago, y Joanna solo recibió visitas supervisadas. El juicio financiero fue devastador para ella. Se le ordenó reembolsar cada centavo que robó de nuestras cuentas, además de daños y honorarios de abogados. La casa que compró con Pedro fue confiscada como parte del acuerdo. El matrimonio de Pedro se vino abajo en pocas semanas. Diana solicitó el divorcio y se quedó con la mitad de todo lo que poseía, incluido su negocio de construcción. Su reputación en Austin quedó destrozada cuando se corrió la voz de su engaño de una década. Se mudó de nuevo a Houston, dejando a Joanna para que se enfrentara a las consecuencias sola. Joanna perdió su trabajo como profesora cuando el distrito escolar se enteró de las acusaciones de fraude. Su familia y amigos, disgustados por la extensión de sus mentiras, cortaron lazos con ella. Se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, trabajando en el comercio minorista para pagar las cuentas y la restitución mensual que tardaría años en completarse. Los niños se adaptaron mejor de lo que esperaba. Les conté la verdad en términos apropiados para su edad, centrándome en el hecho de que las familias se construyen con amor y compromiso, no solo con biología. Siguieron llamándome papá porque eso es lo que siempre fui para ellos. Nos mudamos a una casa más pequeña en una parte diferente de Austin, empezando de cero, pero juntos. A Sofía todavía le encanta la ciencia y Tiago todavía juega al béisbol. Visitan a su madre 2 veces al mes bajo supervisión del tribunal, pero vuelven a casa conmigo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que a veces la mejor venganza no es destruir a otra persona, sino salvarte a ti mismo y a las personas que amas de sus mentiras.